penal aquí en Oaxaca, en México. Entonces, para el compliance program en materia penal o el programa de cumplimiento en materia penal, se requiere este conjunto de reglas en las empresas que deben observar para no incurrir, ya sea por acción o por omisión, en la comisión de un delito. Algunos se preguntarán cómo incurre una persona jurídica en un delito por acción, que es algo que se está estudiando y se está viendo, porque algunos dicen, pues es muy difícil que una persona jurídica por acción cometa las conductas delituosas. Y en este caso ya se ha visto a través de la teoría y del estudio de los casos que sí es posible, y es posible si alguno de los órganos de dirección, como los órganos de supervisión de una empresa jurídica, comete una conducta y utiliza a la persona jurídica, a su estructura, a su organización, para cometer esa. Vamos a tratar de establecer, el compañero Franklin y yo, de manera en cómo a través de la obra, también nosotros publicamos una obra, los básicos del program del Código Nacional de Procedimientos Penales en México, cómo lo hemos visto y cómo se ha ido desarrollando en los diversos países. Nos enfocamos un poco más en esto, pero vemos cómo los principios de las personas jurídicas han ido cambiando, han ido planteando en materia penal. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años decir es que las personas jurídicas cometen delitos era una cuestión que parecía sacada de película de terror y que los penalistas nos decían, no, esa situación de estaba cometiendo un delito. Bueno, sí las cometen, porque no prevén ni necesario a través de reglas específicas que realizan bien en la empresa la prevención de esas conductas. Y esa es una cuestión que tiene que ver directamente con el programa, con los programas de cumplimiento que tenemos que observar al momento de crear y de estar en funcionamiento de nuestra empresa. Voy a dejar aquí esta breve introducción para también que el compañero Franklin haga observaciones y haga algunas precisiones respecto a lo que podemos entender por un programa de cumplimiento o un compliance program dentro de una empresa. Franklin. Así es, pues dentro de lo que está abordando aquí mi estimada amiga Moniver, y que también lo ven en la práctica como fuerza, realmente lo que se ha buscado dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que lo hemos abordado y lo hemos criticado y lo seguiremos criticando en diversas obras, porque ya viene la siguiente, es que dentro de los pocos artículos que establece que es un programa de cumplimiento, un compliance program, como así se denomina, y tomamos y retomamos el término anglosajón, como bien lo dice, realmente no se aborda como tal un procedimiento. Es un procedimiento netamente acotado que están establecidos en 5 artículos, del 421 al 425, donde entendemos que cuando existe un defecto de organización es porque no existe un programa de cumplimiento. Entonces, respecto a ello, hemos visto que tanto México como Perú, como Colombia, como Ecuador, Argentina, Brasil, han retomado la ideología de poder implementar un proceso especial para las personas jurídicas. Y esto lo vemos reflejados en nuestros códigos penales y en nuestros códigos procesales. Entonces, desde ahí partimos de poder entender la responsabilidad penal de la persona jurídica, y algo muy importante que menciona mi estimada amiga es que no solo es entender el concepto, y es entender la complejidad de qué trata un programa de cumplimiento. Lo hemos abordado y nos han criticado de que por qué se habla de políticas, por qué se habla de manuales, por qué se habla de manuales de conducta, porque es un complejo de documentos que se tienen que crear respecto a la actividad de la empresa. Suena redundante y hasta mi amiga se va a volver a reír de que donde se habla que es una camiseta a la medida. Sí, exactamente, es una camiseta a la medida para cada una de las empresas de acuerdo a las necesidades. Y de acuerdo a las necesidades vamos a hacer un control interno. Y a partir de este control interno vamos a hacer todos estos manuales que conllevan a crear un programa de cumplimiento. Lo hemos denominado así como programa de cumplimiento, pero va a depender mucho de las áreas en las cuales tenga necesidad la empresa. Porque ya se está hablando de tax compliance, de compliance en materia laboral, compliance en materia anticorrupción, el criminal compliance que va enfocado al tema penal, pero realmente
hay algo muy puntual, y lo ha mencionado ella, que en muchas ocasiones dentro de los programas de cumplimiento, cuando ya la persona jurídica, es decir, la empresa, se encuentre ya dentro de un proceso penal, como lo aborda ella en los primeros capítulos, ¿qué vas a presentar tú como dato de prueba? Porque recordemos que en las diferentes etapas, como en el caso de México, está la etapa inicial, que conocemos como dato de prueba, la etapa intermedia como medio y la etapa de juicio como prueba. Entonces recordemos que es un conjunto de elementos que conforman este programa de cumplimiento. Ahora bien, dentro del proceso penal, ¿qué información vas a dar al juez? Porque recuerda, y mi amiga se va a empezar a reír, porque le tenemos que llegar con el chisme al juez. Tenemos que dar modo, tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, ¿qué datos vamos a brindar y qué datos nos vamos a reservar? Porque no todos los datos van a ser favorecidos en este caso. Y también algo muy importante, y también ella me va a decir quién van a ser los dictaminadores del programa de cumplimiento. Porque aquí en México ha pasado que hay una certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero son en temas financieros. Entonces, y la mayoría que se ha certificado es contador. Entonces, ellos te pueden auditar un programa de cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero. Pero en otras áreas, como en materia penal, ahí, amiga, pues lo hemos discutido en diversos esquemas y diversos temas. Y algo muy importante, tu amiga, tú has visto que dentro del mismo proceso penal tenemos deficiencias en el momento como Ministerio Público entregar una carpeta de investigación. Y también, amiga, otra de las cuestiones importantes, que muchos de los jueces en México y en Latinoamérica pues conocen la teoría penal, más no conocen una teoría penal económica, que eso es lo que abordas en diversos artículos también, amiga, y lo que hemos abordado también en conferencias internacionales. Ahí me gustaría que dieras tu punto de vista. En Latinoamérica, pero Argentina, estamos construyendo en el segmento nuestra teoría de sanciones tanto para personas jurídicas, porque venimos de una tradición bastante cerrada. Por ejemplo, México tiene una tradición jurídica literalista. ¿Qué significa? Que todo tiene que estar literalmente en la ley, porque si no está literalmente en la ley, pensamos que no existe. Esto es un fenómeno que se reproduce entre las personas jurídicas hasta el año 2016, que el Código Nacional de Procedimientos Penales se expidió para todo el país, para las entidades federativas de México, es que se tuvieron reglas más claras respecto a personas jurídicas. Anterior a eso, había algunos intentos de estados o entidades federativas en el país, en México, para poder establecer una forma de juzgar a personas jurídicas, pero no las tenían. El legislador, en los artículos 421 a 425, establece reglas mínimas, pero realmente estas reglas no son suficientes para juzgar a una persona. ¿Por qué? Vamos a hablar en materia penal. Una persona jurídica comete un delito y es llevada a su representante ante la autoridad judicial. Y comete un delito por omisión. ¿Por qué por omisión? Bueno, porque la persona jurídica se olvidó de crear reglamentos que la protegieran ante ciertas conductas de sus prestadores de servicio y la ponen en un estado que es susceptible a que se utilicen su estructura para la función del Voy a poner un ejemplo que a nivel internacional se ha visto. Por ejemplo, México es país de tránsito de migrantes. Hace poco se está encontrando más tarde utilizan trailers para transportar a los migrantes del territorio nacional hacia el territorio de Estados Unidos. Uno de esos trailers fue encontrado en el desierto de Texas y adentro había más de 20 cuerpos de personas que murieron en condiciones inhumanas por ese traje. Y la empresa, por investigaciones, ya se descubrió que es una empresa mexicana. ¿Cómo íbamos a llegar ante la autoridad? Sabían los órganos de dirección que se estaba
va utilizando a la empresa, que está utilizando los trailers que la empresa arrienda para este tipo de conductas, pues no lo sabía. Tendremos que empezar a acreditar ese tipo de cuestionamientos. Ahora, si lo sabía, tenemos que dar una responsabilidad un poco más clara. Pero ¿qué pasa si me dice los órganos administrativos de la empresa? No, no lo sabía. Tendríamos que acreditar. No lo sabías, pero tampoco tenías un conjunto de reglas que previeran eso. Un conjunto de reglas que iban relacionadas con la capacitación hacia las personas que prestan estos servicios. Otra cuestión que entra dentro de esta evaluación, y Franklin ya me he oído decirlo muchas veces, y dada mi historia, mi historia laboral, tenemos ¿qué tipo de personas contratadas? En México tenemos una gran población de pueblos y comunidades indígenas y personas hablantes de lenguas indígenas que al ser contratadas no tienen un intérprete. Ante la falta de políticas públicas, ante la falta de empleo, son contratadas por empresas que le dicen, no, pues tú sabes manejar, sí, bueno, vente a trabajar conmigo y pásame, préstame que traigan 2 horas y te doy 5,000 pesos. Presta el trailer, ponen en el trailer droga, ponen en el trailer inmigrantes, sigue manejando, no sabe lo que lleva, y al final el chofer no se pues es que a mí me dieron tipo por 5,000 pesos. La empresa previó ese tipo de situaciones. Son situaciones que se dan en países como México, en países como Guatemala, que es un poco más fácil pasar de Guatemala a México, pero que son situaciones que se siguen dando y que se utiliza a la estructura de una empresa para la comisión de estas conductas de cuando llegan ante una autoridad de investigación, ante el órgano de investigación, Ministerio Público Fiscal o la denominación que le damos en nuestros países, lo primero que tiene que ver el Ministerio Público dentro de su carpeta es: ¿existe un programa de cumplimiento? Hay reglas debidamente determinadas, específicas que previeron. Y después, como dice mi amigo Franklin, ya que tenemos el viaje a la medida, no basta con que esté guardado en el closet, sino que además hay que ponérselo. Es decir, no vas a tener el programa de cumplimiento con las medidas específicas de prevención, sino que hay que distribuirlo con nuestros talentos, desde los operadores más básicos hasta los altos órganos de dirección. ¿Por qué? Porque dentro del programa de cumplimiento vamos a hablar de una figura que es el oficial de cumplimiento o el compliance officer, que se supone es el que verifica y da seguimiento a que esta ley se cumpla. Pero ¿cómo vamos a evaluar el trabajo del compliance officer? Para empezar, tenemos el detalle de cuál es el perfil adecuado para el compliance officer o para el oficial de cumplimiento. Empezamos ahí. Algunos dicen un criminólogo, pero ¿por qué un criminólogo? Otros dicen un psicólogo. Y lo más fácil que están haciendo las empresas es el área de contaduría o el área jurídica. Y de repente se van a los extremos. No, pues que contaduría lleve todo. Y los contadores son muy buenos en obra. Y para prevenir delitos fiscales. Pero ¿qué pasa con este tipo de conductas? Esto de utilizar los medios de la empresa para transportar inmigrantes, para transportar órganos, para transportar pacientes. Los contadores tienen ese problema. Ponemos a un abogado y decimos, mandamos la oficina de cumplimiento al área jurídica. Los abogados alcanzarán para verificar la comisión de delitos fiscales. Entonces, desde ahí partimos que no es solamente una persona, sino que es un grupo interdisciplinario que va a estar liderado por obviamente un oficial de cumplimiento, pero que también tiene que tener el respaldo de todas las demás ciencias. ¿Por qué? Porque tenemos que capacitar. Para capacitar a los diferentes sectores que una empresa jurídica contrata para sus funciones, tenemos que tener la sensibilidad para establecernos en contextos diferenciados. Pero en México tienen una cuestión de pueblos y comunidad, y además están en situaciones de vulnerabilidad, que son más sensibles, ser contratados por empresas para ser explotados, y en este momento también se podría estar viendo que existe una responsabilidad de la persona jurídica. No nada más es que tú cometas este tipo de delitos, sino que pongas en situación, en condiciones para que tus empleados puedan
incurrir en estos delitos, en estas conductas, que es algo que ya se está empezando a hablar desde los programas de cumplimiento. Por ejemplo, mi especialización fue un poco más hacia derechos humanos, de interseccionalidad, conjunta con derecho penal y derecho penal económico. Estamos viendo que las mujeres están siendo utilizadas para la comisión de delitos y las personas jurídicas no tienen capacitaciones específicas para las mujeres. Es decir, yo te contrato porque te contrato por una empresa de limpieza y en muchas ocasiones les dicen, te doy 10,000 pesos y me traes la información, o nada más con esta memoria en la computadora de tu entonces con el término USB, no pasa nada, son 10,000 pesos. Tú me estás pagando $20 a la semana. Entonces es una cantidad para México. Te doy $200 y pones esta USB en una computadora. Ahí se está cometiendo un tipo de conducta. Pero también las empresas están colocando a sus empleados en situaciones de vulnerabilidad que los hacen susceptibles a la comisión de estos delitos. Y ahí hay una responsabilidad de la persona jurídica para una comisión del delito. ¿Por qué? Porque no está haciendo su susceptibilidad y tampoco está estableciendo de manera en cómo proteger. Y en eso consisten los programas de cumplimiento, en verificar cuáles son las funciones de su empresa. Y una de las características es que entre más grande es una empresa, y más detallado tiene que ser el programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque existen más áreas de oportunidad para que esta pueda caer en la comisión de la conducta ilícita. Voy a dejar aquí, Francis nos explicará otros detalles respecto a cómo en México, por ejemplo, tenemos violaciones graves e inconvencionalidades en muchos artículos que tenemos de la persona jurídica por penas. Voy a dejarlo con Francis también para que lo pregunte sobre no capacitante, cómo no sacar el programa del cajón. Nos va a llevar a lo siguiente, que ya les hablaré de cómo las penas mal previstas en una legislación de ser suspensivo con esta nos llevan a inconvencionalidades que van a empezar a ser tratadas. Estoy señalada, por ejemplo, en el siguiente libro que estoy señalando cuando menos por inconvencionalidades de la normativa mexicana respecto a personas jurídicas y que estas inconvencionalidades tienen un efecto directo tanto en la estimación y valoración de pruebas y por tanto en las sentencias que deberíamos llegar a imponer a estas personas. Franklin. Exactamente, hay algo muy importante que mencionas ahí, mi estimada Monivet, y sobre todo en el cual no se ha abordado, y sobre todo porque el ejemplo claro lo tenemos en México. Es una federación, tenemos 32 entidades federativas, tenemos 32 códigos penales, tenemos un código nacional que es la ley adjetiva. Entonces, cada código está creando sus tipos penales de los cuales puede cometer la persona jurídica. Entonces, aquí nos metemos un poco al tema netamente penal, un sistema de números clausus abierto y otros cerrados, porque unos puede decir que cometen delitos desde robo hasta violación, otros desde nada más delitos en casos en materia fiscal o en delitos netamente especializados. Entonces, realmente como tal, y se ha abordado, es lo de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 de España, que se ha incorporado en 2 o 3 códigos penales en México, en el cual, si tú demuestras, aquí con la experiencia de mi amiga la juez, si tú le demuestras a la juez que tú tienes un programa de cumplimiento y que realmente es efectivo, y para tener una efectividad, ella lo mencionó, no es solamente tener en papel o en electrónico mis manuales, ni tenerlos guardados en mi gaveta, sino simplemente bajar esa capacitación. Simplemente bajar esa capacitación a todo el personal. Obviamente hay que reservarse algunos datos, pero simplemente conocer que existe un programa de cumplimiento. Pero lo que ha pasado y lo que hemos visto en la práctica es que no se da a conocer el programa de cumplimiento. Muchas empresas dicen que tienen manuales o que tienen parte en un programa de cumplimiento, pero es del año del caldo. Y si empezamos con la parte corporativa, ya ni los dueños son ellos, son los nietos. Entonces ni siquiera han hecho las modificaciones
del acta constitutiva, menos de los estatutos. Entonces, ¿a quién le vas a afincar la responsabilidad a la persona física? Porque independientemente de que exista un proceso penal para la persona jurídica, también le puedes fincar a la persona física. Entonces, te vas a ir al tema del acta constitutiva, pero ya el primer dueño ya falleció y ahora el dueño que está actualmente es el nieto, pero no se han hecho las modificaciones a los libros, no han habido ni siquiera asambleas extraordinarias. Entonces, todo esto conlleva a que un programa de cumplimiento tenga los errores y sobre todo, pues no sea un eximente o sea un atenuante de la responsabilidad que tú la puedas demostrar y que la juez te otorgue ese eximente de la responsabilidad. Porque viendo de manera objetiva, como es Monivet como juez, yo ya me tocó verla desde el punto de vista como Ministerio Público cuando trabajé con ella, si te toca una persona tan metodológica, tan estudiosa, pues te va a señalar los puntos más claves de un programa de cumplimiento. Y si tú no sabes entender qué es el programa de cumplimiento o aquellos datos que ella necesita para poder valorar, ya sea como dato, como medio, como prueba, el programa de cumplimiento, pues te va a dar con el sartén. Entonces tenemos que saber entender, hay algo muy importante que ella también mencionó, ¿quién va a ser el oficial de cumplimiento? Tampoco va a ser un metahumano, tampoco va a saber de todo. Entonces por eso hay un Chief Officer Compliance que es el director y posteriormente van a haber directores de áreas de cumplimiento. Eso lo hemos platicado con mi amiga Moniver en otros foros internacionales, pero de eso se trata, de entender un poco la dinámica del proceso penal de corte acusatorio en México y sobre todo también cómo lo vamos a ver con algunas empresas. Ya se ha visto en México, pero no hemos tenido ni una sentencia absolutoria ni una sentencia condenatoria, siempre se queda en una etapa intermedia y a través de un acuerdo reparatorio. Entonces, no se ha visto como tal cuando, y sobre todo ella que es pionera de los derechos humanos, cuando también un programa de cumplimiento va a ser violatorio de derechos humanos, porque tampoco se está contemplando como elemento primordial. Entonces, hay elementos que estamos dejando fuera y solo nos hemos enfocado al tema penal, no nos estamos enfocando al tema corporativo, al tema financiero, que son ejes centrales de la empresa. Recordemos que si no hay dinero, pues no puede operar la empresa. Entonces, tenemos que tener recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos principalmente. Entonces, tenemos que tener un programa de cumplimiento integral, por así decirlo, que conlleva no solo enfocarlos al tema netamente penal, que es prioritario, sí, porque como mencionó ella, hay conductas de acción y de omisión que también no tenemos claro cuando nosotros, ya sea como Ministerio Público o como defensor o como defensor público privado, llevar a juicio o a un procedimiento especial a personas jurídicas este tipo de etapas. ¿Qué le voy a dar yo si tengo un programa de cumplimiento? ¿Cómo yo lo puedo incorporar? Y en México, ¿cómo yo puedo dictaminar un programa de cumplimiento? ¿Lo va a hacer un contador? ¿Lo va a hacer un administrador? ¿Lo va a hacer un abogado? ¿O quién lo va a hacer? Porque recordemos que tenemos que tener las herramientas necesarias para poder dictaminar, porque recordemos que para un dictamen, y aquí mi amiga también me lo va a dejar más claro, es el tema de la metodología. Y hay muchas veces, y seguimos con muchas cosas en México todavía, que a veces, en el caso del Ministerio Público, a veces ni saben incorporar un dictamen, cualquier dictamen. Entonces no van de acuerdo a una metodología, o también el perito, haz de cuenta, como tiene que hacer 1000 peritajes de 1000 carpetas, pues ya ni sabe ni cómo realizó, qué tipo de metodología utilizó para cada caso. Entonces realmente hay deficiencias por desconocimiento, por falta de capacitación y como ella mencionó, por falta de conocimientos en materia de derechos humanos y por el otro lado, la materia penal económica. Entonces, que son pocos los jueces que conocen ese rubro y que nos vamos a enfrentar ya en pocos años. Realmente nosotros ahorita como estudiosos del derecho penal económico nos hemos topado con ese tipo de características que tiene nuestro sistema jurídico mexicano.
porque tenemos esas deficiencias. Queremos copiar todo de España, pero no tenemos la infraestructura. Y es lo que pasó con el sistema penal de corte acusatorio. Ay, le vamos a copiar a Estados Unidos, le vamos a copiar a Chile, le vamos a copiar a España, pero no tenemos la infraestructura. Sobre todo, cuando yo estuve en Oaxaca con ella, como Ministerio Público, a veces ni habían, en este caso, audiencias, salas de audiencias bien establecidas, bien organizadas. Falta de personal. Y sobre todo, en el caso de Oaxaca, pues está más organizado que mi estado. En Oaxaca, pues, ya de los juzgados existen 3 jueces. Aquí es un juez. Y si conoció del tema de audiencia inicial, pues mando otro para que conozca de juicio oral, porque nada más puede conocer de audiencia inicial y de audiencia intermedia. Ya de juicio oral ya no, ya te mando el de comitante, lo mando a Tuxtla y así viceversa. Entonces, hay muy pocos jueces y sobre todo también es muy desvalorado el trabajo de ellos y el trabajo de los ministerios públicos. Son muy mal pagados cuando realmente hay personas tan valiosas, no solo porque está aquí mi amiga, pero es una de las personas que nada más nosotros nos comunicamos para ver qué curso tomamos y qué seguimos explorando. Y por eso desde ahora, pues gracias a Dios, pues estamos asentando todas estas ideas de estos programas de cumplimiento, pero no solo enfocado al conocimiento del programa de cumplimiento, sino enfocado también ya a la práctica, a la realidad, y a la realidad a lo que nos vamos a afrontar. Y sobre todo, como les digo, hay jueces que nos van a decir, oye, ¿cómo se come eso? O ¿qué es eso de lo que me estás hablando? Y hay jueces que van a ser metódicos y te van a decir, ok, yo conozco de esto y ahora sí, proporcióname la información que yo necesito. Entonces, si yo no le proporciono la información que yo necesito, voy a dejar en estado de detención a mi representado. Y recordemos que en este caso, y lo voy a explicar un poquito más adelante, mi estimada Monivet, la cuestión de las consecuencias jurídicas. Entonces, las consecuencias jurídicas son graves. Imagínate la publicación de una sentencia. El riesgo reputacional para la empresa, si se trata de una empresa transnacional. La suspensión temporal o definitiva de actividades. Solo en el caso de alguna empresa grande que descancelen los sellos digitales, que sea una de las consecuencias jurídicas. Si facturabas 1,000 millones de pesos diarios, imagínate, en 3 días, la empresa quiebra. Entonces, y empieza todo este tipo de consecuencias que tenemos dentro de estos cinco artículos que nos dan de manera limitada todos este tipo de pincelazos procesales, como le llama ella, y sobre todo porque no nos da como tal un parteaguas para entender un proceso tan complejo para poder culpabilizar a la empresa y sobre todo también dividir la responsabilidad que tiene la empresa en caso de omisión y la persona física en caso de acción. ¿Sí o no, mi estimada Monivet? Sí, las situaciones de la mezcla son una mezcla de la teoría que existen respecto a la responsabilidad jurídica. Recordemos que en países europeos están divididos, se van netamente a la responsabilidad administrativa, los que se van ya a la responsabilidad penal y los que están haciendo una mezcolanza entre ambas responsabilidades. Por ejemplo, México es de los pocos países que tiene abierta responsabilidad administrativa, responsabilidad penal y responsabilidad civil. Es decir, a una empresa se le acredita una responsabilidad, las otras 10 están abiertas. ¿Por qué? Porque se les pueden acreditar las 3 responsabilidades de factores diferentes. Una responsabilidad por en algunas ocasiones y acreditamos en este caso entre la conducta y las ocasiones no se puede ser previsible. Estamos muy flexibles en el programa de funcionamiento. Necesito, cuando se tiene una sentencia que cambió el sistema de las personas religiosas. En el caso de los ministerios, que no todavía necesarios, muere rápido, hay que saber la responsabilidad de la persona que tiene una ejecución del mecanismo llega hasta cierto nivel. Después de eso, es responsabilidad de la empresa prever esta situación. Ahí se empieza a dar una situación diferenciada de responsabilidad de las empresas por la falta de previsión y la falta de mantenimiento.
hay un hecho basado en la conducta, uno lo puede decir de la situación, la conducta de las capitales y esta democracia republicana necesita la responsabilidad. ¿Qué pasa con, digamos, con materia penal? Si estamos cantando por ponerse las empresas o las personas jurídicas se hacen convertidos en nombre por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas promocionan. Es decir, por lo regular, hay 4 formas de que la persona jurídica esté ayudando. Por estas 4 situaciones. Y además, esto te dice que sea cuando se haya determinado la observancia del debido control de sanciones. Es decir, que hay este programa de reglas para prevenir las conductas que capacitan al personal que ella use todos los trabajos que están en la empresa especializada. Pero ¿qué pasa? Sí, no estamos principal ante la justicia común. Zona jurídica. Cuando esto sucede, es cuando se viven los problemas judiciales. Y es parte del programa de convivencia. Necesitan irse el órgano de juego adecuado para llevarlo. Será la persona del órgano administrativo, tiene que ser un perito, es el oficial de cumplimiento y es órgano de juego para introducir la parte del programa de cumplimiento que a mí me conviene para salvar o disminuir la responsabilidad de la persona jurídica. Y esta es una situación que se tiene que ver. Algunos me dirán, es que desde el razonamiento probatorio se soluciona esto. Para empezar, la teoría del razonamiento probatorio tiene muchas carencias de la lógica porque rompe varios principios. Es más, ella misma se contradice en su velocidad de la prueba. Por tanto, hablar solo de razonamiento probatorio no es nada más esta situación. Es decir, aquí estoy hablando de razonamiento probatorio y con eso me basta para poder determinar que el programa de cumplimiento es suficiente. No, yo tengo que establecer parte del programa de cumplimiento dependiendo de las 4 situaciones en intermedio que la empresa está haciendo llevar. Porque si es que el delito se cumpla su nombre, tiene que solicitar que el programa de cumplimiento para prevenir el delito. Entonces, tiene una parte específica de los órganos de representación de la empresa para ver si está ahí, si se sabían, conocían, tienen poder de tienen por su cuenta, es decir, depende de la empresa, para este tipo de situaciones, como los y dónde se prevé el programa de cumplimiento, los factores para disminuir eso. Tenemos en común que a veces se presenta el nombre de defensa cuando esta obligación publicar en el caso de México en el diario oficial de la Federación los nombres de sus pacientes. Solamente los nombres, ellos tendrán que sentarse con documento fehaciente ante las autoridades de que realmente son otras personas cuyos nombres aparecen en una lista. En su beneficio, la empresa sí se obtuvo beneficio. Lo que antes llamábamos los delitos de juego blanco, el lavado de dinero, blanco de capitales, todas estas cuestiones. A eso se refiere en su beneficio. Entonces está como muy específico. Pareciese que no, pero en esos 4 supuestos por los que están teniendo la legislación mexicana, no nada más a los Estados Unidos, hacia esa situación. Tenemos que empezar a ver, a visualizar qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, cuándo lo vamos a evaluar, a través de quién lo vamos a evaluar. Porque no es lo mismo que venga el oficial de cumplimiento a decirme la parte del programa cuáles fueron las acciones que se hizo para prevenir estas situaciones, a que venga el contador a decirme cómo es que le pagó a una empresa para que capacitara a los integrantes de su empresa. Hay una de diferencia. Eso tiene que ver con la responsabilidad de las personas. Pero pues el tiempo se está acabando, no sé si hay alguna pregunta o alguna situación que plantear.
Sí, hay algo para terminar ahí el tema que mencionó muy claramente mi estimada amiga Monivet, fue el tema de cómo podemos fincar esa responsabilidad. Pero también algo muy claro que ella mencionó también es, oye, bueno, si dentro de nuestro Código Nacional nos das pincelazos de conocer qué es el defecto de organización, y si entendemos por defecto de organización que no existía un programa de cumplimiento, entonces, ¿cómo puedo dar yo a entender que hubo efectividad de ese programa de cumplimiento? Si yo no capacité a las personas, si ni siquiera el gerente conocía sus obligaciones, ni tenía firmadas sus funciones correspondientes. Desde ahí empezamos para definir la responsabilidad, ya sea de acción o de omisión, como ella lo mencionó, y también va a depender en el estado en el que te encuentres, porque te digo, va a depender el tipo penal que esté contemplado en los códigos penales correspondientes. Entonces ahí nos estaremos enfrentando y nos estaremos dando de topes cuáles son esos delitos que puede cometer la persona jurídica y cuáles no. Entonces, hay algo de suma importancia entender cuáles serían aquellos elementos para crear una teoría penal económica para este tipo de procedimientos. Entonces, eso es lo que quedaría un poco más claro y sobre todo que seguiremos escribiendo en algunas obras y seguiremos criticando nuestros procesos y sobre todo principalmente para este tipo de temas, ¿eh? Y porque no lo va a mencionar ella, mi querida amiga acaba de escribir otro libro denominado en el tema de feminicidio, en el cual va sola, me excluyó, mentira. Es un libro que ella está trabajando desde hace algún tiempo y sobre todo también para que puedan entender un poco de este fenómeno que ha sido no solo a nivel nacional, sino ha sido a nivel mundial el tema del feminicidio y sobre todo que no se puede acreditar dentro de un proceso penal y si no, que me lo diga ella en la práctica. Así que si a ella le gusta invitar a que presente su libro, porque recientemente lo acaba de sacar también con la editorial Bosch, donde publicamos el primer libro, y sobre todo darles la noticia que para finales de año pues viene el segundo tomo que va enfocado al tema de compliance. Ahí está, esa es la portada de su nuevo libro. Entonces, ahí humildemente escribió 200 páginas. Y hablando de personas culturales, tenemos una obra que da una introducción a todo esto, y al final todo lo que lo han ido adaptando a este penal. Y hemos ido tratando de salir una segunda obra donde nos enfocamos a esto de las pruebas, que es lo que tendría que más o menos decir pues su proceso de salud y ya es muy importante lo que nosotros porque ustedes abogados jóvenes ya pensando el penal ya no solo es las instalaciones sino también va cambiando por el contexto con la experiencia que sea mayor en la sociedad. Claro que sí. Y después le agradece al maestro Franklin Martín Ruiz Gordillo y a la maestra Monivet Chaley López García por su excelente ponencia respecto al tema el derecho penal y el Compliance Program. Maestros, nuestra institución le solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Gracias. Muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a nuestros ponentes y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, igualmente.